Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a tratar de fuerzas y movimiento. Se aplica a segundo e incluso tercero de la ESO. Bien, la dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas aplicadas a un cuerpo y la alteración de su reposo o movimiento posteriores. Está basada en la siguiente conocida ley, la segunda ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo de masa m crean sobre él una aceleración dada por la relación suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Hay que recordar, y esto es muy importante, que en la suma de las fuerzas, en la segunda ley de Newton, se consideran positivas las fuerzas que favorecen el movimiento y negativas las fuerzas que se oponen. Las fuerzas más habituales en los ejercicios son la fuerza de rozamiento, que se designa con F sub R, se opone siempre al movimiento, por tanto siempre es negativa. El peso, que se conoce con la fórmula M por G, que es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la Tierra. La normal, N mayúscula, que es perpendicular a la superficie de contacto entre el cuerpo y el mundo exterior. Y finalmente las fuerzas que tiran del cuerpo para hacer que se mueva, que les llamamos genéricamente F, y que cuando estas fuerzas son ejercidas por una cuerda reciben el nombre especial de tensión T de la cuerda. Bien, aquí tenemos un esquema básico donde están representadas todas las fuerzas habituales: el peso, la normal, las fuerzas que tiran del coche y la fuerza de rozamiento que se opone siempre al movimiento. Decir que este año, en segundo de la ESO y primeras veces de tercero de la ESO, el peso y la normal no se van a considerar, solamente se van a considerar las fuerzas en la dirección del movimiento. Bueno, veamos. Aquí tenemos una serie de ejercicios, 6 ejercicios aquí y aquí 7, y vamos a tratar de explicarlos, unos cuantos de ellos. Entonces empezamos por el primero. Dice: sobre un cuerpo de masa 30 kilogramos que se mueve inicialmente con una velocidad de 8 metros por segundo, actúa una fuerza constante de 24 newton en la dirección del movimiento. Supuesto que no hay rozamiento, calcula su velocidad al cabo de 15 segundos. Si el sentido de la fuerza es, en el apartado primero, el de la velocidad inicial, y en el apartado segundo, cuando la fuerza es contraria a la velocidad inicial. Pues bien, veamos. Lo primero que hacemos siempre es poner una tabla de datos, leemos el enunciado y ponemos aquí los datos. Si algún dato no estuviera en el sistema internacional, lo pasamos rápidamente al sistema internacional. Lo siguiente es plantificar un dibujo en el que aparece el peso y la normal, que no vamos a tratar de ellos, pero los pintamos porque sabemos que existen, y la fuerza que me han dicho que tira del cuerpo, 24 newton. En el apartado A, la fuerza tiene el sentido de la velocidad inicial, o sea, la fuerza va hacia la derecha en el sentido supuesto de la velocidad, ¿vale? Bien, aplicamos como siempre fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. La única fuerza que tira hacia la derecha, la única fuerza por tanto es 24 newton, es igual a 30, que es la masa, que se mide en kilos. Recordemos que la unidad de masa del sistema internacional son kilogramos. Por la aceleración, se despeja la aceleración, 0,8 metros segundo cuadrado, y ya tenemos la aceleración calculada. Como me piden la velocidad, pues aplicamos la fórmula esta del MRUA, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final será la inicial, que es 8, más la aceleración que acabamos de hallar, que es 0,8, por tiempo, que es 15. Se opera y sale la velocidad final 20 metros por segundo. Pues esto sería el apartado A. Bien. Vamos con el apartado B. En el apartado B tendríamos más o menos los mismos datos, solo que ahora en el dibujo la fuerza es hacia atrás, en sentido contrario al supuesto movimiento, ¿vale? ¿En qué cambia la cosa? Pues prácticamente en nada. Si aplicamos la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, tenemos menos 24, ahí está la diferencia. Antes era 24 positivos, dijimos al principio del video tutorial que las fuerzas eran positivas y iban a favor del movimiento, y negativas cuando van en contra. En este caso la fuerza de 24 newton va hacia la izquierda, es negativa, por tanto pues va en contra del movimiento. Menos 24 es igual a la masa, que es 30, por A, se despeja la aceleración y sale negativa. ¿Por qué sale negativa? ¿Es lógico esto? Pues sí, pues claro, pues una aceleración de frenada, ¿vale? Si aplicamos ahora la ecuación del MRUA, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, tendremos ahora esto, y la velocidad me dará menos 4 metros por segundo, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el ejercicio 2. Un objeto de 20 kilos se encuentra sobre una superficie horizontal plana. La fuerza de rozamiento es de 15 newton. A. Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. B. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que adquiera una velocidad de 36 km/h en 5 segundos? Bueno, lo primero, la tabla de datos,
La velocidad de 36 km/h la he pasado a metros por segundo, por supuesto. Recordad que hay un camino rápido para pasar de km/h a metros por segundo, que es dividir 36 km/h en este caso por 3,6 y me da 10 metros por segundo. Por supuesto que también se puede hacer con factores de conversión. Siguiente paso es el dibujo. La normal y el peso, que siempre las pintamos, aunque en este curso no las tenemos en cuenta. Y luego las fuerzas en la dirección del movimiento, una fuerza F que me la piden, y la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de rozamiento de 15 newton, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos, esto es en el apartado A. En el apartado A solo me pedían que dibujara las cosas, pues ya está todo dibujado. En el apartado B, ¿qué hacemos? Pues ya entramos en materia. Resulta que aplicamos la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Pues porque si la velocidad final, que es 10 metros por segundo, recordemos, es igual a la velocidad inicial, que era 0 partida del reposo, si no dice nada más es 0, y más la aceleración por 5, el tiempo es 5 y la aceleración no la sé. ¿De qué me sirve aplicar esta ecuación? Pues para hallar la aceleración, ¿vale? Y ahora aplico la ecuación fundamental de la dinámica, que es fuerza igual a masa por aceleración, y tengo fuerzas que están aplicadas horizontalmente al cuerpo. La fuerza F, que no la conozco, 15 para atrás, F menos 15, igual a la masa del cuerpo, que es 20 kilogramos, por 2, que es la aceleración. Si despejo, me da que la fuerza es 55 newton, ¿vale? Bueno, pues ya estaría el problema ese terminadito, y ahora vamos a ver el apartado 3, el problema número 3. Un carrito de 40 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. ¿Con qué fuerza se le debe empujar para que adquiera una aceleración de 0,8 metros segundo cuadrado? Y B, ¿cuál será la aceleración si se le empuja además con una fuerza de 17 newton? Lo primero, la tabla de datos. Lo segundo, pues el dibujo, la normal y el peso, que no las tenemos en cuenta, pero las dibujamos. Y luego la fuerza que me piden, que es la fuerza que tira del cuerpo. Bien. ¿Cómo la hallo? Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza será la masa, que es 40 kilogramos. Recordemos otra vez que la unidad de masa del sistema internacional son kilogramos, por la aceleración, que es 0,8, total 32 newton. Bueno, en el apartado B, las fuerzas son ahora la fuerza de 17 y la fuerza de 32. Dice el problema, ¿cuál será la aceleración si se empuja además con una fuerza de 17? Luego las dos fuerzas son estas dos, 32 y 17. Si aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, pues tenemos entonces 32 más 17 es igual a 40 por A, y se saca la nueva aceleración, ¿vale? Y ya estaría el problema terminado. Ahora vamos con el 4. En el cuarto tenemos un cuerpo de más de 10 kilogramos, alcanza una velocidad de 20 metros por segundo cuando actúa sobre una fuerza de 20 newton durante 10 segundos por un plano horizontal. La fuerza de rozamiento es de 0,5 newton. En el apartado A me piden que dibuje todas las fuerzas en los 10 primeros segundos. Y en el apartado B, que pasados los 10 segundos la fuerza de 20 newton es anulada, que cuánto tiempo tarda en pararse y qué distancia habrá recorrido en el último tramo. Pues vamos con ello. Lo primero, la tabla de datos. Lo segundo, el dibujo. Las fuerzas horizontales principales, F20 positiva tirando y F sub R negativa hacia atrás, hacia la izquierda, 0,5 newton. Eso sería el apartado A, que solo me pedían que lo dibujara. En el apartado B, ahora la única fuerza que tengo es la fuerza de rozamiento, 0,5 newton. La fuerza de 20 newton ha desaparecido. Aplico fuerza igual a masa por aceleración, menos 0,5. Recordemos otra vez que la fuerza es negativa porque va para atrás. Es la única que hay. La fuerza de 20, recordemos que ya ha terminado. Es igual a 10 por A, 10 que es la masa, y a la aceleración. Pues bien, la aceleración resulta ser menos 0,05 metros segundo cuadrado. Si aplicamos esta ecuación del mRA, sacamos el tiempo que tarda en pararse, ponemos que la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque se dice que el tiempo que tarda en pararse, pues el tiempo en pararse efectivamente se considerará o se hallará considerando que la velocidad final es 0. Me salen 400 segundos. Y si luego aplicamos esta ecuación del mRA, pues obtenemos que la x final son 4.000 metros. Pues ese ya sería el problema 4. Bueno, aquí están las soluciones de todos ellos, no solamente los que hemos hecho ahora mismo, sino de los demás hasta el séptimo. Y nada más, eso es todo. Me despido hasta el próximo video tutorial y nada, si tenéis alguna duda me las preguntáis en clase. Bueno, pues hasta luego.